Presentamos Enlace de Dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional, las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de Dos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Usted está viendo Enlace de Dos. Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa, como cada sábado conversando con ustedes en Enlace de Dos. 15 años haciendo comunicación responsable desde la República Dominicana para el mundo. Aquí estamos, gracias a ustedes, las personas que tienen tantos años acompañándonos en el desarrollo, en el conversatorio que hacemos cada semana en Enlace de Dos. Ahí están en pantalla, bueno, vamos a ver en pantalla nuestra plataforma digital, porque también tenemos el periódico enlacededos.com, enlacededos.com, y bueno, el programa de televisión Enlace de Dos con el número 2. 15 años, aquí están viendo otra plataforma. Si usted quiere seguirnos, es muy fácil. En el Twitter, Ángel de la Rosa 30 es mi Twitter personal. El Twitter del periódico, Enlace de Dos RD. El canal de YouTube, Enlace de Dos RD. Para suscribirse, es muy fácil suscribirse, entrando en la campanita, te da a suscribir, para que estemos siempre y pueda ver nuestro contenido. O sea, las informaciones que ponemos en Instagram, Enlace de Dos RD, Enlace de Dos RD. Esas son nuestras plataformas de comunicación desde la República Dominicana. Es muy fácil usted seguirnos y ver qué estamos haciendo durante todo el tiempo en esta plataforma de la comunicación. Señores, esta semana, como siempre, cargada con muchas informaciones, tanto nacionales como internacionales. Pero es bueno comenzar diciendo, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, recientemente le preguntaban sobre la flexibilización o flexibilidad del toque de queda, y él decía que en su familia, que sus hijas también les reclamaban que estaban cansados por el toque de queda. O sea, y él dijo, bueno, mis hijas me están también presionando, me están reclamando del toque de queda, y dijo que él también estaba cansado con el toque de queda. Bueno, pero que hay una situación. El gobierno ha estado comprando vacunas, la Sinovac, la Pfizer, compró AstraZeneca, millones y millones de dólares en vacunas, y la gente se ha comenzado a vacunar. Bueno, el presidente, por presión, en Santiago de los Caballeros, una de las provincias más importantes de la República Dominicana, hubo una manifestación de comerciantes, porque los dueños de negocios dicen que no aguantan más. Hemos casi 2 años cerrado, es decir, inició la gestión pasada, del último año de Danilo Medina, creo que final de febrero, por ahí marzo, la pandemia en República Dominicana, y desde ahora, y en el nuevo gobierno, la nueva administración, no ha gobernado un solo día sin toque de queda, sin restricción.
excepto los hoteles que tienen tienen más facilidades, y hay provincias que han tenido más facilidades, pero el pueblo dominicano ha estado guardado, ha estado reprimido, ha estado viviendo una pandemia. Y el presidente, al decir eso, bueno, nosotros cuando él planteaba que sus hijas le reclamaban, era fruto de un sector que estaba convocando, ha estado convocando a una protesta, ha estado convocando a una protesta para que se levante el toque de queda en la República Dominicana. Y bueno, yo diría que la relación y la comparación que hace el presidente con el cansancio no es el mismo que hacen estos sectores que tienen limitaciones de ingreso de dinero, el área comercial, dinero que no, para deudas a pagar, empleomanía, que dependen de esos comerciantes. Entonces, ellos han visto, porque también la sociedad ha estado observando un reclamo, un toque de queda para un grupo, pero un toque de queda diferente para otro grupo. O sea, hay una parte de la sociedad que ha estado en medio de esta pandemia, celebran bodas, tienen las actividades sociales de élites en el país. Entonces, la comparación es diferente y no aplica la que dice el presidente Luis Abinader, porque esta es en reclamo por quiebra, por desempleo, por hambre. Entonces, ese tipo de comparación no existe. Y claro, en el toque de queda también de una u otra forma ha afectado al gobierno, de una u otra forma. Pero también el gobierno se ha beneficiado en todo el proceso, se beneficia con las compras de urgencia, en todo tipo de ámbitos se beneficia el gobierno dominicano en las compras de urgencia. Las tablets del MINER, por ejemplo, que fue un proceso de urgencia que se hizo, que ahora estamos viendo que hay problemas en ese proceso también. Además, las compras en todo el sector salud, que son beneficios del gobierno, ¿no? Que uno ni siquiera sabe si ha participado algún intermediario en este proceso de compra. Entonces el presidente estuvo un poco molesto, diría yo que le faltó dar o un amigo también dice que faltó dar su acostumbradita hablar alto y dar su puñetazo y decir eso, que estás alto en el mismo proceso que se ha dado. Pero bueno, fruto de esto, ha anunciado que va a ser flexible, que se va a ir levantando. Pero hay algo que todavía el presidente no puso claro, no fue claro en su discurso. Parece que el discurso del presidente lo revisaron, lo cambiaron, porque en principio se creía que iba a hablar solo del tema de la pandemia para flexibilizar ese caso, o lo que está esperando la sociedad dominicana, sobre todo la parte del Santiago, y de acuerdo a los buscadores de Google, Santiago y la capital fue lo que más escucharon ese discurso del presidente Luis Abinader por los buscadores de Google. Los que más interesados estaban, los comerciantes que más interesados estaban en escuchar sobre la flexibilidad del toque de queda, fue el del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y Santiago Los Caballeros, de acuerdo a los buscadores de Google en ese momento. Pero dice el presidente, habla de que hay una meta a llegar hasta julio, 21 de julio, hacia un 70% que la población se pueda vacunar. Yo no sé, porque el presidente no dio estadística, el presidente no dijo cómo estaban las 32 provincias del país, hablando los porcentajes de cada una, que es lo que la gente estaba esperando, para ver cómo flexibilizar, porque yo pienso también que es cierto, los comerciantes y la población necesitamos la apertura, pero también hay que tener cuidado, porque aquí lo que se hizo fue que se priorizó la economía y la salud, aún en el proceso de vacunación, en la jornada de vacunación, la prioridad era la economía. Por eso que usted está viendo que mueren 10, que mueren tanto, y la gente está mirando en todas las provincias muertes todos los días. Todos los días aquí están muriendo muchas personas de COVID. Todos los días en República Dominicana.
Entonces, el presidente habla de una meta de un 70% de la vacunación. Y eso es un poquito complejo porque aquí hay mucha gente indisciplinada. Hay gente que no quiere vacunarse. Aquí hay gente que no quiere, que no hay forma de vacunarlo. Que no hay forma. Y el gobierno insiste en otra opción también, que aunque dijo que es opcional, pero es un invento del gobierno. El tema de las 3 dosis, vacunarse 3 veces, es un invento. Lo dice la OMS, lo dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, lo dice la FCD de los Estados Unidos, las dos instituciones más importantes de la salud de Estados Unidos, dice que con usted vacunarse 2 veces es suficiente. Si se vacunó 2 veces es suficiente. Lo que se ha dicho y las sociedades médicas, que no hay evidencia para una tercera dosis. Entonces, en medio de este corre-corre, aquí hay muchos dominicanos, porque hay muchos dominicanos que les gustan el show, les gustan el coro y son disparatosos. Aquí hay muchos disparatosos. 2 dosis es suficiente. ¿Para qué usted necesita una tercera? ¿Para qué? Si no hay evidencia científica, todavía no la hay. Incluso Pfizer está solicitando a ver la posibilidad de que existiera, pero a ver si le dan la oportunidad de una tercera, y no hay esa posibilidad hasta ahora. Y hay medios de comunicación que se han prestado para esa sinvergüencería también. ¿Cuántos países en el mundo? ¿Cuáles están vacunando cuáles están aplicando la tercera dosis? ¿Cuáles? República Dominicana, porque es un país de disparatoso. Que Reino Unido es un invento, todo eso es un invento. Eso es un invento. Que Chile, eso es un invento. Entonces, las medidas van a ir flexibilizando. Ahora, la estadística, el organismo el gabinete de salud, pues son los que tienen que hablar. Además, el presidente debería bajar un poquito y dejar a esos ministros que hablen, que se desenvuelvan. Son ellos los que tienen que opinar. La vice, el ministro, la gente no sabe cómo habla. Porque ellos lo que hacen es que reciben la vacuna en los aeropuertos. Hay que decirle a la población dominicana que se vacunen. El que no se ha vacunado, se ponga una y espere el tiempo para segunda. No más de ahí. Lo otro es un invento. La vacuna que sea, hay unas en Estados Unidos que le ponen la Johnson & Johnson, que es una sola. La Johnson & Johnson es una sola. Ahora el gobierno que diga cuáles son las provincias, que tal cual lleva tal por ciento que diga, pero que hablen con seriedad al país, que le diga al gabinete de salud con seriedad y que le den los datos al presidente. Si el presidente que va a ser el vocero, porque el presidente es el vocero de todas las instituciones. Si yo pudiera decirle al presidente por aquí, no por aquí, personal, presidente, usted no puede ser vocero de todas las instituciones. Pero el gabinete de salud, yo no he escuchado nunca hablar al ministro de Salud Pública. Y la vicepresidenta dice lo mínimo, porque entonces todo se lo dejan al presidente, o el presidente lo quiere decir de todas las instituciones. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuál es la estadística? Porque el discurso de los recientes es un discurso que no fue la expectativa en función a eso. Hay que flexibilizar. Sí, pero señores, también es un riesgo. Es un riesgo.
con un país de loco viejitos, con tanto loco viejo que hay en este país. República Dominicana. Porque hay gente, como decía hace un momento, radicales que no se van a vacunar. Y tampoco pueden una campaña publicitaria poner eso como un miedo, porque la gente también me está poniendo que si no hago esto, me muero. Usted sabe el daño que usted produce, pero no podemos hacer una campaña publicitaria metiendo miedo. Que todo lo que se está muriendo es porque no. Bueno, nosotros tenemos mucho tiempo con la pandemia. Yo, por ejemplo, que no me había vacunado, ya me puse mis 2 dosis. Pero yo sigo haciendo mi tececito por ahí, Moreno. Yo sigo haciendo mi tececito. Yo no antes de llegar, Sinovac y Pfizer, yo como quiera, yo sigo haciendo mi té. Porque vamos a vivir con la pandemia. Entonces ya yo me acostumbré a hacer mi té. Todos los días yo hago mi asunto. ¿Esté la vacuna o no esté vacuna? Ya estoy vacunado. Pero con eso nos hemos mantenido y gracias a Dios yo no he visto casos así, alrededor, muy pocos casos tan cerca así de la familia. Y seguimos con los remedios caseros. Seguimos con los remedios caseros. Remedios caseros son efectivos. Siempre serán efectivos los remedios caseros. Por otro lado, quiero conversar con, ustedes recuerdan el tema de la cumbre, yo le puse por aquí la cumbre de alimentos en el Palacio, que convocaron a la sociedad, a los ricos, empresarios y otros amigos ahí al Palacio, los comerciantes. Entonces el presidente le dio unos días para que presentaran propuestas de qué hacer ante la alza de los precios, o ante la alza de los precios. Porque ustedes saben que una reunión de más de 10 personas, eso es incontrolable. Y ahí creo que había más de 80 en el Palacio. Empresarios, políticos, grandes comerciantes, para ponerse de acuerdo. ¿Qué hacer ante la subida de precios? Le dio unos días. ¿Y qué va a pasar? El presidente anunció algunas medidas. Creo que tenemos alguna imagen, Nelson, ahí, o Danger. El presidente anunció el congelamiento de los combustibles, aunque anunció el congelamiento del combustible como una de las medidas y aumentaron por 30 días el congelamiento de los combustibles. Pero, como dice un amigo, en el verano los precios del petróleo tienden a bajar. Por las bajas temperaturas en los países fríos, es que se disparan los precios. Que eso no es mucho tampoco para el tema. Pero dentro de las medidas que el presidente anunció, está, él hablaba de sembrar productos de ciclo corto, o sea, Inespre, que yo nunca, hace tiempo que yo no veo una guagua de Inespre en este país, hace mucho, yo creo que eso no existía. Confieso, yo voy a mi mercado, yo ando a todos los sitios, compro los mercados de todos los lugares, pero hace tiempo yo no veo una guagua de Inespre. El presidente anuncia que habrá que ponerse ayudar a los pequeños agricultores,
Y una serie de cosas que yo, ahí dentro del salario, revisión del salario, el salario mínimo, si para una propuesta de aumento en el futuro. Pero las medidas anunciadas por el presidente, esas medidas anunciadas lo que garantizan es un margen de beneficio alto al sector comercial. Eso es lo que garantiza un alto margen de beneficio al sector comercial. Es decir, los precios se dispararon en algún momento, se dispararon para proteger la devaluación y ahora se quedaron allá arriba. No hay forma, como dice el presidente, que va a tratar de bajar los precios de la varilla, de los materiales de ferretero. Que va a tratar de bajar ya los precios. ¿Usted cree que eso es posible, señores? Pero no es Luis Abinader, ni Leonel, ni Danilo. ¿Quién puede bajar? Después que la cosa sube en este país, después que un artículo o una funda de cemento sube en este país, ¿usted sabe lo único que hay en este país que está en el suelo? Los limones. A 2 pesos y a 3 pesos en la calle. Y unos plátanos malísimos que le dicen fía por ahí, que esos plátanos son más del 60% agua, que lo trajo Hipólito, ¿te recuerdan? Trajo Hipólito. Esos plátanos no sirven para nada. Esos plátanos que usted ve que dicen a 5 pesos por ahí, esos plátanos no sirven absolutamente para nada. Los fía. La gente compra. Bueno, en estos días Hipólito Mejía se hizo una fotografía que estaba comprando a uno de ellos. A 5 pesos, hasta 7 pesos venden un plátano, pero esos plátanos no sirven para nada. Y la gente lo sabe. Entonces, aquí no hay forma, presidente. Él dice paliar alza en canasta básica. Con facilidad a los agricultores y más mercados populares y eso. No. Aquí no hay forma de bajar una funda de cemento, el precio de una funda de cemento, a un atado de varilla, a 1 metro de arena. Aquí no hay forma de bajar el arroz. Aquí no hay forma de bajar el pollo. Yo dije hace poco al ministro de Agricultura que cuando él llegó ahí, un cartón de huevo el año pasado, en julio, agosto, costaba 90 pesos, lo compraba yo nosotros. Y en las calles cuesta 195. De 90 cuesta en las calles, en la guaguita, la platanera como dicen, cuesta 195 un cartón de huevos. ¿Y cómo les va a bajar eso entonces? El presidente habla de paliar, habla de reducción de los precios de materiales de construcción desde ya. Una funda de cemento costaba 318 pesos y cuesta 390 y 400 pesos. ¿Cómo van a bajar eso? Aquí ha aumentado hasta la capicúa. Hasta la capicúa, y me imagino que los moteles también, hace rato. O sea, esa reunión y los salarios, presidente, cuando se reúna la comisión, el equipo de salario, el comité de salario, usted verá que los empresarios no van a ceder más de un 10%. Y aquí hace mucho tiempo que no se aumenta el salario general. Hace mucho tiempo y los empresarios no ceden. Los empresarios de este país no ceden.
Son los hacedores, los productores, los que producen los empleos, pero quieren dar un sueldo de miseria. En el Estado hace mucho tiempo que no se aumenta el salario. Y se recordaba que el presidente le había prometido a los policías que le iban a ganar $500. Pero no sé, también las otras instituciones. Creo que no están ganando todavía $500. Pero la población completa, además del nivel de desempleo y la gente que han estado quebrando por fruto de la pandemia, y decir que aquí no se les ha rebajado el salario a ningún funcionario. Los PLDistas tenían salario de lujos. Esos salarios se quedaron igual. ¿Cuánto gana el administrador de Sur? ¿Cuánto gana el administrador de Este? ¿Cuánto gana el administrador de Norte? ¿Cuánto gana el ministro de Energía y Minas que tiene que ver con el sector eléctrico? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es el salario? Estamos hablando de más de 700,000 pesos mensuales. Para promediarlo, vamos a ponerlo 800 para ayudarlo. Los salarios siguen igual. No hay rebaja, no ha habido rebaja de nada de eso. Los salarios siguen igual. La nómina sigue más fuerte todavía, porque es un manejo político. Ahora el nivel de desempleo es muy alto. Es muy alto. Entonces, y ustedes vieron lo que pasó en Colombia, que lo hemos hablado aquí, cuando se habló el propósito que tienen de hacer una reforma fiscal y tributaria. Todavía en Colombia, y que yo puse un ejemplo acá, que quien propuso, el que redactó el proyecto de reforma fiscal y tributaria en Colombia, él no sabía cuánto costaba un huevo, ministro de Hacienda. Yo sé que aquí hay muchos ministros que no saben cuánto cuesta un huevo y cuánto un plátano. Seguro que no saben. Porque si usted gana $500,000, 700,000, 800,000 pesos, ¿para qué usted va a ir a un supermercado? Usted no siente nada de eso. Le dan la gasolina, le dan un celular, usted no siente nada de eso. Entonces, esa reunión que hizo el presidente con los empresarios fue para buscar alternativas, buscar soluciones. Pero la respuesta, no hay soluciones. No hay soluciones. Y necesita el país respuesta. Por eso que la gente está gritando que abran el país. Abrimos el sector turismo, vamos a abrir aquí los empresarios presionando para que abran. Y los pequeños negociantes pasando la 1001. Entonces, esas medidas que anunció el presidente de la República, él dice, él tiene que estar preocupado. Yo pienso que sí. Como yo planteaba, le ha afectado al gobierno, pero el gobierno se ha beneficiado también. Ha hecho mucho préstamo. Bueno, el Listín Diario hicieron una publicación de que esos préstamos que ha hecho el gobierno, el 99% de ellos no ha sido para la pandemia. Hablo para crisis sanitaria, no ha sido para la crisis sanitaria. Aunque se aprueba y la gente le da el visto favorable al gobierno para hacer los préstamos, pero en el trabajo que hizo
que hizo el Listín Diario, la publicación de los préstamos, dice que como de 10 préstamos, uno iba para la crisis sanitaria, es decir, para la pandemia. Entonces se pensaba que todos esos préstamos van dirigidos al sector salud, y no es así. Porque en la cronología del listín es fácil de verla, y la división, ellos van aplicando cada préstamo, cuál es el destino de cada préstamo. Entonces el gobierno tiene que reinventarse con el tema de qué hacer en el momento de flexibilizar, y el tema de la creación de empleo. La facilidad del sector comercial pequeño y grande, para creación de empleo. Porque el tiempo va pasando. Ahorita tenemos 4 años. Y cuando digan ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Bueno, unas cuantas familias se han quedado con todo. Unas cuantas familias en el Estado, con los empleos, con la cosa que tienen allí, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que generar empleo, darle las facilidades al sector que tenga que darle las facilidades para mejorar los servicios, señores. Aquí el sector eléctrico, aquí los apagones, sin ninguna explicación, todos los días, a cualquier hora, día de fiesta, día esto, sin ningún tipo de explicación. ¿Qué está pasando en ese sector también? Una pregunta que yo hago. ¿Qué está pasando en ese sector? ¿Y dónde están los sabios, los que sabían de eso? ¿Dónde están? Porque ahora uno no se escucha ni siquiera si hay déficit. Claro que sí que hay déficit en ese sector. Y que hay funcionarios, gente que están ahí que no, porque yo recuerdo una rabieta, alguien hablaba de que Luis Abinader no estaba conforme con el sector eléctrico, pero tampoco la población dominicana está conforme. Yo a veces lo que pregunto son por los planes. Sobre el tema de la pandemia, se produce mucha improvisación. Entonces uno pregunta, ¿y dónde están los que sabían de esto? Particularmente el ministro anterior, a mí no me simpatizaba, yo no creo que era un gerente en el área, hablando todos los días, embromando. Pero bueno, se manejó mejor. Y confieso que no, que como ministro de salud yo no lo evalúo así. Pero en el comportamiento gerencial del día a día, sin ninguna experiencia en asuntos de pandemia, se manejó mejor que ahora, porque ahora tenemos la vacuna y estamos cerrados. Por eso es que por eso es que los sectores están peleando. Y en medio de una crisis, dice que hay una crisis mundial de los precios, son algunas cosas de los commodities, algunas cosas, pero que estamos subiendo rápido. Llegas a un colmado, llegas a un supermercado, llegas a un taller de mecánica a comprar un repuesto y los precios son muy altos, muy altos. Entonces hay que buscar solución, ¿dónde que están los sabios? ¿Dónde está la gente que daba recetas? ¿Dónde que están? Yo pienso que el gobierno, presidente, tiene que hacer una reingeniería por área. Llegó el 16 de agosto, vamos a quitar esto, vamos a quitar al otro. Porque además hay mucho dinero, hay gente que está en el ministerio que por la misma pandemia no ha podido ejecutar esos presupuestos. Entonces la gente se queja en la calle de que no hay el circulante, que no hay circulante. Que dónde está el dinero. Entonces esa alternativa, esas opciones que el presidente estaba planteando,
paliar la reducción de los precios, paliar las alzas en la canasta básica, con facilidades para agricultores, más mercados populares y monitorear los precios. La gente en la calle te dice, no, yo vendo una libre pollo que me dé la gana, aquí pero no solo a Luis Abinader, a los presidentes. Porque recuérdense el proceso desde hasta un colmado, desde el almacén hasta un colmado, es una cadena. La gente pone su precio. Pero no es ahora, es hace mucho tiempo que aquí no hay control de precios. Pero aprovecharon la coyuntura y le dieron para arriba a todos los precios, en todo. Todo el mundo, hasta el aire cuesta dinero ahora, Entonces, el presidente tiene que ponerse para eso. Ahí ya están corriendo para un año, porque también el presidente dijo en principio que hay que priorizar el dinero. Reciente, ahora el Senado aprueba un préstamo de $70 millones para mejora en educación. Para mejora en educación, reciente. Pero ¿qué resulta? El Ministerio de Educación le regaló casi 14,000 millones de pesos al PNUD. Les regaló casi 14,000 millones. Están tomando $70 millones prestados. Pero para el PNUD, el Ministerio de Educación, por un proceso de acompañamiento que resulta ahora, tienen problemas. Estando el PNUD para la compra de equipos electrónicos, tablets, laptop, el PNUD acompaña al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación le da casi 14,000 millones de pesos. Se los regala. Y entonces el gobierno manda al Congreso de la República, donde los monigotes que están ahí, aprueben eso, le aprueban $70 millones prestados a la banca internacional para mejora en educación. Pero resulta que educación regala casi 14,000 millones al PNUD. Entonces, ahí hay una institución que se llama Dirección de Compras y Contrataciones, que dirige Carlos Pimentel, que era de Participación Ciudadana. Como dice mi amigo, ese también marea mucho. Ese caso, como él ordena reevaluar los lotes de empresas que protestaron en el procedimiento de Miner. Eso es contrataciones públicas, compras y contrataciones públicas. Ordena reevaluar los lotes de empresas que protestaron el procedimiento de Miner. Repito, ahí estaba el PNUD, por eso le dieron casi 14,000 millones de pesos por estar ahí. Entonces esa institución no anula ni invalida, entonces no regula nada. La Dirección de Compras y Contrataciones no anula, no invalida, entonces ¿qué es lo que regala? ¿Qué es lo que regula? Esa institución, igual, esa instancia, se vendió, igual que la que dirige doña Milagro Ortiz Bosch, se le vendió al país la idea de que esa unidad detectaba corrupción, condenaba a funcionarios, decomisaba bienes. Pero esa institución simplemente lo que hace es que recomienda acciones para que se eviten inconformidades, que siempre la vas a ver, la habrá, ya que todo el proveedor
agradecido o no agradecido, va a argumentar que el otro fue favorecido indirectamente. Entonces, ese tema, porque la pregunta que uno se ha hecho es, ¿en qué quedó desde la Dirección de Compra y Contrataciones el tema de las comisiones del programa de las Naciones Unidas? Casi 14 mil millones que regaló el Ministerio de Educación, Roberto Fulcar, Encarnación, regaló casi 14 mil millones al programa de las Naciones Unidas por hacer nada, porque ahora está en cuestionamiento. Se lo ganaron para eso, para los equipos, para esa compra. Pero entonces, en este caso, dice Compra y Contrataciones, dice que pudo haber errores en el procedimiento, pudo haber errores sin la intención en el proceso de adjudicación. Oigan cómo es. Aducen ellos que pudo haber errores sin intención en el proceso de adjudicación. Y ahí no estaba el programa de las Naciones Unidas observando el proceso, por lo que le dieron casi los 14 mil millones el Ministerio de Educación. Señores, por eso es que llegan los expedientes, por eso que se involucran los gobiernos en el tema de la corrupción, en el tema delicado. Usted me está diciendo ahora que pudo haber errores sin la intención, pero por eso hay gente que están presos. Ahora en los pulpos, en los corares, en la Medusa, en quien sea, en esos grupos, en Operación 13. En todo ese proceso en educación, y Fulcar lo sabe, y lo sabe el presidente, estaba el programa de las Naciones Unidas, el PNUD, por lo que le pagaron. Entonces, ¿cuál era el rol del PNUD en ese proceso? Error era cobrar, simplemente cobrar, porque aquí hay mucha gente que quieren que están en eso. Aquí todo el mundo quiere cobrar y no admite responsabilidades, porque ahora ellos no han salido a hablar de las responsabilidades. Estamos hablando en el procedimiento de los equipos, la tablet, que fue un proceso de urgencia que compraron. Por eso es que hablábamos de que también el gobierno se ha beneficiado del toque de queda. En el proceso de compra de salud, todo lo que han comprado de salud ha sido de urgencia. Por eso que se involucran los gobiernos en el tema de la corrupción, en el tema de la transparencia. Que miren ahí, un grupo que estaba protestando y otros vamos a reevaluar a ver que los lotes, a ver qué fue lo que pasó. Pero el gobierno desembolsó, Roberto Fulcar, el ministro de Educación, casi 14 mil millones, que hay que repetir, lo que se necesita en este país, para la salud, para los servicios, para mejorar el agua, que aquí hay barrios que llega una vez a la semana, 2 veces por semana, el agua, un servicio tan importante. Hace falta tubería, hace falta estrategia, y ese dinero hay que ponerlo para eso. Pero ese dinero no tiene ninguna importancia. Ese dinero no tiene ninguna importancia porque 14 mil millones, ¿para qué necesita el gobierno dominicano, Luis Abinader, 14 mil millones de pesos? Los regalaron. Y mira cómo está el proceso ahora. Mira cómo está el proceso. Luis Abinader sabe que regaló Fulcar ese dinero haciéndole falta al país. Roberto Fulcar regaló casi 14 mil millones el programa de la Naciones Unidas, diríamos el gobierno, porque no ha pasado nada. Y ahora que nos estamos enterando que hubo errores, dice que fue sin intención o no, yo no puedo certificar que fue con error o no error, pero hubo error. Hubo error en eso. Entonces, quien estaba acompañando, quien estaba en la veeduría, quien estaba chequeando, es un organismo internacional, que recuerdo que también lo utilizó David Collado, que también le pagaba
pero esto es una cosa que no tiene sentido. Lo que pasa es que esto es un paísito del subdesarrollo. Esto es un país del subdesarrollo. No vamos a avanzar así tan fácil. Aquí no vamos a avanzar tan fácil. Para usted hacer una compra en una institución no hay gente seria dominicana. En el PRM no hay personas serias que tengan que buscar, que contratar los servicios para que vean, para que observen un proceso de una compra a organismos internacionales. No hay personas honorables, que yo sí creo que hay muchísimas en el PRM. Muchos dominicanos y dominicanas valiosos que pueden ser bebedores y muchísima gente de la sociedad dominicana que son de otros partidos políticos que pueden ver un proceso de compra. ¿Y cómo es eso? Pero no ha pasado nada. Por lo menos por ahora no va a pasar nada. ¿Usted sabe cuándo que vamos a ver eso? Son los cambios de gobierno que vamos a ver eso. A quién compraba la medicina, quién se beneficiaba, quién era intermediario, quién compraba esto, quién compraba lo otro. Es en esos procesos que lo vamos a vivir. Ahora Luis todavía está a tiempo. Porque esa gente cuando lo nombran ahí cree que ellos son los imitadores de Dios. Entonces a gente no le importa las alzas que hay ahora en los precios. Esos ministros ninguno le importa. No le importa nada, ni el de agricultura tampoco le importa. ¿Qué le importa? Usted no ve por ahí que viven botando la cebolla, botando la leche, botando fruta. El ministro de Agricultura no le importa nada de eso. Mire, eso creo que eso es cebolla también. Botando. El ministro, oye, yo tenía años que yo no veía en una práctica de esa. Botando cebolla, botando zanahoria, botando leche, botando otras cosas, han estado botando productos en medio de esto. Entonces hay que revisar qué es lo que está pasando. Porque Hipólito Mejía decía que están evaluando, encuestando a los funcionarios a ver cuál se queda y cuál se va. Yo no sé cuántos se quedan. Yo no sé cuántos se quedan. ¿Cuántos se quedan? Todos, bueno, los que están pegados ahí. Porque si es por la cosa que están haciendo, uno va a decir que hay ministros que están muy cercanos de Luis Abinader, que su gestión política, hablar en la televisión, hablar en un periódico, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo lo van a evaluar? Hay algunos, uno que otro, se podrían, como dice la sociedad, podría darle un chance, pero la mayoría, sector económico, usted no escucha hablando a nadie. Y entonces ahora el presidente que habla todo, es el vocero de todas las instituciones. Esta semana, usted sabe que una de las noticias más fuertes aquí ha sido la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Esto es un tema bien complicado. Nuestros vecinos Haití, nuestros hermanos haitianos. Este presidente que ha tenido confrontaciones desde que llegó, de su proceso, dicen que fue un proceso viciado, que fue con el fraude. Su contrincante no aceptó la derrota, no participó en la segunda vuelta. Con él no. Haití ha vivido un proceso intenso de luchas, pero de luchas individuales. No vamos a decir guerrilla ni nada de eso. Es un pueblo invivible. Haití. Es un pueblo invivible. Y ya hace poco el malogrado presidente Jovenel Moïse, él había denunciado que sectores, familia del sector energético en Haití lo habían amenazado. Pero él tenía problemas
el tema de las elecciones hace mucho tiempo que venía confrontando problemas y no tenía control. O sea, se fue de control el gobierno de Jovenel. Tenía confrontación con muchos sectores. Es una lucha intensa todos los días. Como dicen, un país sin gobierno. Un grupo de gente dirigiendo, nombrando un primer ministro en un momento, nombrando un primer ministro en otro momento, dimitiendo con mucha frecuencia. Se habían convocado las elecciones para presidenciales y legislativas para el 26 de septiembre. La oposición no lo reconoce, no lo estaba reconociendo, ya dice que había perdido la autoridad. O sea, todavía la oposición no reconocía la legitimidad de Moïse. Desde el 7 de febrero había estado gobernando por decreto todo el tiempo, confrontación en el Senado, confrontación con los partidos de oposición, con la izquierda, confrontación con esas familias adineradas que controlan los negocios del país, los negocios claves del país, como la energía, la telefonía, la banca, que son los que dominan todo en Haití, esas familias, y son los que él acusaba de que mantenían la corrupción sistemática y la inestabilidad en ese país. Él lo acusaba, Jovenel se acusaba en muchas ocasiones. Y además, enemigos, tenía confrontación también con los jefes de las bandas armadas en los barrios de Puerto Príncipe. Es decir, es una situación bien difícil con esas familias que ya la había amenazado, con la política, con la oposición política que no se ponían de acuerdo. Entonces, de manera extraña, porque uno dice, ¿cómo es posible que entraron 26 mercenarios colombianos, 2 ciudadanos haitianos estadounidenses, nacionalizados estadounidenses? Ese grupo armado fue el que penetró a la residencia del presidente Jovenel Moïse. Entonces uno a veces la pregunta que uno se ha hecho, ¿y dónde estaba la seguridad? ¿Y qué tan fácil, a pesar de que ese grupo se alquilaron una vivienda en la zona donde vivía el presidente de Haití? Uno dice, pero ¿cuál era la cantidad de seguridad que tenía ese presidente? ¿Cuántos policías, cuántos guardias? ¿Cuál era la seguridad que tenía? ¿Cómo entraron? ¿Cuál fue ahí veíamos unas imágenes, un video hace un momento, de ese equipo al momento antes de penetrar a la residencia del presidente haitiano. Son de las interrogantes que todavía la gente pregunta, si compraron a su seguridad, a cuáles lo balearon. Dicen que le dieron 12 balazos al presidente, hirieron a su esposa, que está en la Florida, en un hospital de la Florida, incluso dando algunas declaraciones. Pero hay una situación bien complicada esta de Haití, que Haití no tiene primer ministro, tiene el presidente del Senado, que es también convertido a dirigir el país. Es decir, tenemos un vecino que no hay control, que no hay autoridad, no hay una autoridad. La República Dominicana, el Ministerio de Defensa, han tomado las precauciones posibles, cierre la frontera marítima, aérea, reforzando también toda la seguridad en la frontera de República Dominicana, los negocios,
el movimiento del cuerpo diplomático en Haití, trasladado a la República Dominicana. Bueno, son de las cosas normales que se van tomando en cuenta para la situación actual. O sea, no sabemos qué puede pasar en Haití, qué puede suceder en Haití, porque es un país que hay armas de fuego por todos los lados. ¿Y a quiénes tienen ellos más cercanos? Bueno, la República Dominicana, que hemos sido hospitalarios toda la vida con Haití, la cantidad de mujeres que vienen a parir acá, los haitianos que cruzan, también los dominicanos que se han hecho ricos en los negocios con Haití. Haití mueve 12,000 millones de dólares, o 1.200, creo que 1.200 millones de dólares en el mercado, en el comercio. Creo que son 1.200 millones de dólares anual. Es un buen socio comercial, Haití. Pero de verdad que estamos preocupados por lo que va a pasar, lo que puede pasar en los próximos días en Haití. Y de verdad que estamos bien con esa situación que se plantea en Haití, que no hay solución. O sea, es un grupo, todos son jefes en Haití. Todos son jefes, y esos grupos empresarios de Haití, esos ricos de Haití, no les interesa además que la normalización de los temas más importantes de Haití. Además, el nivel de pobreza que hay en ese país, el nivel de pobreza. Allá hay ricos y paupérrimo, con el nivel de miseria muy bajo, totalmente bajo, haitiano. Entonces están en los extremos, Pues bueno, señores, hemos terminado el programa. Se nos quedó el tema de Lisandro Macarrulla y bueno, su hijo, la implicación y todo este proceso que se dio en estos días, que hablaba de que lo estaban difamando porque hay creo que un hijo, la familia tiene una empresa que está vinculada al tema de la construcción de la cárcel La Victoria. Y nada, lo que hay que decir que si el ministro algún tipo, lo que tiene que hacer es aclaración correcta y decir si nosotros tenemos en la familia, tenemos una empresa en esto, y bueno, pero ya hay hasta personas que han estado notificados por caso de difamación, que no veo yo que sea difamación, sino informaciones que salen como salen las de los otros. Soy Ángel de la Rosa, hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Cuídense. Hemos presentado Enlace de Dos con el periodista Ángel de la Rosa. La próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal, volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante. Enlace de Dos.